Here in Facebook. Hola, bienvenidos, ¿cómo están, vanilos? Espero que estén muy bien. Estamos aquí con la familia Enco en Instagram para que vayan a correr a ver el Instagram de Enco Foods USA. Vamos a estar haciendo la clase del día de hoy de Pascua. Voy a estar hablando en inglés, pero Willy aquí también va a estar súper pilas para poder estar apoyándolos en la traducción. Si tienen cualquier duda, vamos a estar haciendo 2 galletitas, pero en realidad les doy la opción de que hagan un set de 4 galletitas, que son las que están por aquí. Y el día de hoy vamos a estar haciendo esta pequeñita y al huevito que apenas va a salir con sus patitas, ¿ok? ¡Qué bonito, chef! ¡Qué bonitos! So, I'm going to start by letting you know first the colors, and then afterwards... Well, no, let's start with the royal icing mix, because that's going to take a few minutes. Vamos a comenzar con la bolsa de royal icing. Mix. So for this, I'm going to take to my mixer. I'm going to need a scale. I don't know if you want to come over so that you can be more near. Bien, pues vamos a comenzar a ponerlo en la báscula, va a pesarlo Lili y también va a elaborar el royal icing en la batidora. So I'm going to start by adding my royal icing mix directly into my bowl. It doesn't matter if you only have a stand mixer. You can definitely do this directly with a hand mixer as well. Y vamos a comenzar con, vamos a utilizar una batidora de pedestal, pero no importa si tú lo haces con una batidora manual, de igual forma va a quedar perfecto. Y saludos a Sara Olivares que dice, ¡hola! Hola Sara, bienvenida. Okay, so I'm going to put my scale, make sure that it's in 0. Okay, in 0 grams. And I'm only going to do 300 grams of powder. Vamos a hacer 300 gramos de polvo. What I want to show you is that it doesn't matter that you make like a smaller quantity. You don't have to do the whole kilogram if you don't need it. Y lo bueno es que realmente tú puedes hacer la cantidad que tú quieras, no es que tengas que hacer 1 kilo exactamente, puedes agarrar un poquito y hacerlo pues así, por poquitos. Okay, there we go, 300. And now that we have this, I'm going to bring it to my mixer. I always prefer to use my paddle attachment, but if you only have the whisks, that is okay. You only need to make sure that you have like a lower time to beat it, okay? Because then you'll add too much air to it. Y vamos a utilizarle el aditamento de paleta, pero si tienes el de globo también no pasa nada, lo puedes utilizar sin problema. Okay, so I'm going to go to speed number 2. Vamos a ir a la velocidad número 2. And I already have calculated, like for Enco's royal icing mix, that for every 100 grams of powder, I add 1 tablespoon of water. Entonces, y también tengo calculado que por cada 100 gramos de polvo voy a ponerle 1 cucharada de agua. So we have 300 grams. I just added my first tablespoon. Tablespoon is the one that is 15 milliliters. Y como tengo 300 gramos de polvo, le voy a poner 3 cucharadas, que las cucharadas son las que son de 15 mililitros. They're different from teaspoon, so it's tablespoon. Es diferente a la cucharadita. Esta es cucharada. Okay. Okay. Now, it's very important before we leave the beating time, we need to make sure to clean the sides of our bowl. Y es bien importante que también paremos y limpiemos los costados del bowl. Que raspemos los costados del bowl. Because sometimes our powder doesn't really hydrate with the water, and you will have some like costritas. How do you say it? Crust. Yeah, exactly. Like some sides that will be like too dry and will become crust. So we don't want that. Y esto pasa porque el polvo a veces se va a los costados y no se hidrata apropiadamente, entonces crea como costras. I see a little bit dry, I just add a little bit more, but just... un poquitito seco, así que le voy a poner unas gotitas de agua. And now I'm going to add to my 3rd speed. Vamos a pasarlo a la velocidad número 3. And I'm just going to beat it for a couple of minutes. I'm going to put in my timer 3 minutes. Y lo vamos a poner 3 minutos. Ya le voy a poner 3 minutos en mi timer. Sometimes when you're in very high humid areas, it might take longer. En algunas ocasiones cuando estás en zonas demasiado húmedas te puede tomar más tiempo. So sometimes if it's very humid, instead of going for 3 minutes or even 5 minutes, you can go up to maybe 7 or 8 minutes, up until the point that we see our mix become stiff, okay?
Y es que le puso 3 minutos, pero dice que te puede tomar hasta 7 u 8 minutos. Dice. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Hablas en tercera persona. dices. Sí, sí. Me encantó, me encantó. Chef, basta, chef. No, me encanta. Bueno, dice Ana Piña que, hola, buenas tardes. Bueno, entonces, en lugares demasiado húmedos te puede tomar hasta 7, 8 minutos. El chiste es que tú veas que es consistencia firme, ¿no? ¿Sí? Sí, pico firme. Pico Ujú. firme. Por aquí también en EncoFoods, no se me pongan tímidos, yo lo voy a estar hablando en inglés, recuerden, porque hay personitas que nos ven de otros países, pero si tienes duda de lo que está pasando, también recuerda, ahí también puedes mandar tu mensajito en español, a mí también con muchísimo gusto te va a estar leyendo, y yo también lo traduzco, ustedes no se me preocupen. Estamos haciendo el Royal Icing Mix de Enco, recuerden que solamente es un polvito, estamos agregando agua, y simplemente lo estamos dejando batir para que te tome la consistencia firme, y a partir de esa consistencia firme, toda batida, y a partir de esa consistencia firme vamos a comenzar a dar color y de ahí las consistencias que requerimos, okay? So another thing that I was just explaining previously is that every time I start making my royal icing, either if it's my own recipe or if it's a royal icing mix, it's very important to start from the stiff consistency. Once we have the stiff consistency, we will add the color, and afterwards we will go for the other consistencies that we will use. Bien, entonces, repetimos que Lili dice que primero se tiene que hacer, vamos a partir siempre de la consistencia firme, le vamos Sí. a añadir color y luego vamos a ver qué consistencia es la que necesitamos. Exact. Okay? So let's just wait for, it's almost 1 minute left. And I'm going to show you the difference already in the mix. You can already start looking at it. It's going to turn white, like whiter than the actual powder looks like. And the consistency is becoming stiffer, okay? It's not as liquidy. Y una de las cosas que vas a empezar a observar es que se hace color más blanco y la consistencia se va haciendo cada vez más espesa. Hey, Connie, saludos, gracias por estar aquí. Claro que sí, te va a encantar. Ojalá que puedan poner a su hermoso menú más. Pues ahora galletitas, ya sabemos que hacen cosas hermosas y bellísimas desde siempre, pero te mandamos un besotote. Y Ángeles también, gracias por estar aquí. Bienvenidos, bienvenidos. Hello, Lily, Willy, Cakes, Julies, gracias por estar uniéndote. Hola. Bienvenida. Okay, our timer has already set. It's time to just stop. And let's stop our mix. Ok, ya que ya pasaron el tiempo, vamos a parar. And this is exactly what we want, okay? Y esto es exactamente lo que queremos. So it's already stiff consistency, and this is already ready to use, either directly on our cookies, or if we want to add color, I'm going to show you how we will use Enco's Food Gel Coloring. And we're also very excited. Remember that in Mexico, we already have our yummy collection in the 250-gram bottles. And right now, there's a special code directly in Amazon for our kit, Yummy, with a discount. Oh, eso fue mucho. Bueno, lo primero es que dijo que esta consistencia que les mostró es la que va a utilizar y de ahí es donde parten los colores. Ahí es donde va a añadir color y luego hacer la consistencia. Y luego nos comentó que los colores, ya salieron los colores de la Yummy en 250 gramos, que es el botellón. La botella grande y que hay código de descuento en Estados Unidos en Amazon. En Amazon, sí. Si quieren saber el código de descuento directo en Amazon, mándenos un mensajito directo. De igual forma, mañana vamos a estar compartiéndolo en historias para que no se lo pierdan. I think somebody asked over here for how long do I let it mix. So right now I was just making 300 grams of powder with my 3 tablespoons of water, and I let it mix for 3 minutes. However, if you do maybe, for example, the 500 gram, kilogram, or even just go to the kilogram, it might take up to 5 minutes, but usually that's the amount of mixing time that you will take for your royal icing, Enco's royal icing mix, okay? And remember that I was also saying that we have our Yummy Collection Kit, the food gel coloring. I'm going to show it to you. Bueno, ahorita lo que explicó Lili fue exactamente lo que hizo, solo lo hizo nuevamente rápido, que le puso una cucharada por cada 100 gramos y dejó batir por 2-3 minutos. I remember that our Yummy Collection Kit is already available directly in Amazon for everybody that is watching this live that you're in the US. And we have a special discount for you guys. So if you're interested in buying with the discount,
please send us a DM directly and we can send you the link directly, and we will also share the discount code tomorrow in our stories at Vanille Couture, okay? But just for you to know, to also give it a try. And besides also our Kit Yummy, you can also find all of Enco's products, either the food gel coloring and also the royal icing mix or the meringue powder directly in Amazon, okay? Bien, entonces, para todas las personitas que nos ven de Estados Unidos, recuerden que tenemos un código de descuento, mejor dicho, descuento para comprar los colores Yummy en, ¿cómo se llama? En Amazon. Yes. Ok, entonces solo mándanos un mensajito privado y te vamos a mandar el enlace para que puedas comprarlos en Amazon en Estados Unidos y Puerto Rico, me parece, para que los tengas con descuento. Okay, so I'm going to start with with a stiff consistency for these cookies. I'm going to use the leaf tip for the flowers. So for that, remember that before giving consistency, we give color, okay? Recuerda que antes de dar consistencia le damos color. Okay, so we will use for our leaves a little bit of our avocado heart. Remember, this is from our Yummy collection. Remember, they're the ones with the heart on the cap. And we will mix it with a little bit of neon green, which is also from Enco's Food Gel Color line. Okay? Y para las hojitas vamos a usar el corazón de aguacate con un poquito de verde neón. Remember that one of the things that we love about these food gel colors is that they're not liquidy, they're actually gel, like very full texture of it. So that helps us to not change the texture we have with too much water. So entonces, recuerda que una de las cosas que a nosotros nos encanta de Enco es que el color viene realmente espeso, viene como un gel bien denso que hace que no le añada agua a lo que estés preparando, ¿no? No te va a cambiar la consistencia. Okay, I'm going to add more color to it because I want a deeper color. Quiero un color más profundo, más fuerte, así que le voy a poner un poco más. Saludos desde Oaxaca, dice por aquí. Saludos. Me encantan sus colores, siempre los uso. Muchas gracias. Jazz dice, hola. Hola. So this is looking more like the color that I want. If you want a deeper color, you can also just keep adding more avocado heart, which will just turn out more or less like this color, okay? I think I'm going to add a little bit more so it doesn't look as pale. Mm-hmm. And someone's asking, there will be the large for us? Hopefully. One day at a time. What we are fighting right now to get to Amazon directly is the new rebranding of all the products. So we're really trying our best to just sell out everything that we have already with the pre-existed image, and we will go onwards with more with these bottles, which are the father and the mother version of our little yummies. But hopefully, yes. Okay, so remember that I told you that if we have a very good gel consistency in our food gel colors, this is one of the things that I like, that this is still stiff consistency, okay? Y que es algo que nos gusta mucho de Enco, que mira, a pesar de que le pusimos colors, la consistencia sigue siendo bastante firme. Okay, sometimes when they're too liquidy, you will not have this stiff consistency for deep colors, okay? Cuando usas colorantes demasiado líquidos, no tienes estas consistencias al añadir color, porque como tienen mucha agua, pues se modifica la consistencia, ¿verdad? Hi, Fer from Texas. Thank you for joining us. Yes, we can't wait. We hope to have more of Enco's family in the U.S. and of course also from a little piece of our heart from Vanille Couture. So this is stiff consistency. I'm just going to leave it just like that, and I'm going to put it in my mini tipless bags. But I'm adding my tip. You can either use the 349 Wilton tip or the ST50 of PME. I really love this tip, because it's very small and it's for leaves. So you will find them very tiny. Y estoy diciendo que ella utiliza la duya ST50 de PME, que es como de hojita mini. O también está la Wilton. ¿Cuál es? 349. 349. You can both find them in latienditapastelera.com. Ambos los puedes conseguir en latienditapastelera.com. And all of our piping bags, the same as our cookie cutters that we will use today, you can find directly at
vanilcoutureshop.com. And we do have international shipping. The only thing we cannot send internationally are liquids or powders, okay? Now, si pone a prueba mi memoria esta Lili, lo que dijo es que todos los ingredientes que vamos a utilizar hoy los puedes encontrar en la tienditapastelera.com. Hacemos envíos internacionales, lo único que no nos permiten enviar son colorantes y eso dijo. Muy bien. Okay, so I'm going to take a little bit more of my real icing mix, okay? And I'm adding more or less like 50 grams just to have enough for my medium and flood consistency. My medium consistency is the one that I use to outline my cookies, and my flood consistency is the one that I use to basically flood, big areas. So for this, I'm going to use my canary yellow. Vamos a utilizar consistencia media, recuerden, para delinear las galletas, y con consistencia ligera vamos a rellenar esas galletas. Voy a tomar un poco de amarillo canario. I do want it quite deep. Lo quiero bastante fuerte. And since this one is not going to be stiff, I'm also going to add a few splashes of water with a spraying bottle. Vamos a poner unos disparos de agua con estos atomizadores. And remember that we always use spraying bottles to add water because we don't want to add too much water that it will thin out too much and we won't have our medium consistency and we will only have flood or very runny consistency. Y utilizamos los atomizadores para medir el agua, ¿no? Y que no nos quede demasiado líquida o suavecita. Okay, I like this yellow. Me gusta este amarillo. Wow. Dice Fernanda, hola, me gusta ver sus videos mientras estoy en la oficina. Es un relax. Ay, gracias por estar acompañándonos. No sé también si tienen alguna pregunta. If you have any questions, let us know. Don't be shy. We're happy to be here with you guys. Okay, I'm going to add more water because this is just still too stiff. Remember that we're aiming for medium consistency. Y vanilitos, recuerden que siempre les pedimos que nos ayuden a compartir. Entonces, si puedes compartir este live, nosotros te agradecemos muchísimo. Pícale ahí al botón de compartir de la flechita. Y con eso nosotros estamos más que felices y agradecidos contigo. Okay. This will just work out for my esto va a funcionar para mi delineado. Okay. So, let me bring my... Jazz dice, amo sus clases. Gracias, Con muchos Jazz. signos de admiración. So remember, this is canary yellow. You can definitely use either a lemon yellow or just yellow. This is going to be for our cheek. Y este es amarillo canario, pero puedes usar cualquier otro amarillo que sea un amarillo pollito. Now we add a little bit more water. Vamos a añadir otro poco de agua to get our more flood consistency. Para convertirlo en consistencia fluida. Okay. Usually my flood consistency is a 10-second consistency. That means that when I leave a little line within 10 seconds with a timer, you will notice that it just becomes completely flat, completely smooth. Y normalmente mi consistencia ligera es una consistencia de 10 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo marco una línea, la línea se borra en 10 segundos. But sometimes, like for example, for our egg today, that is a 10-second consistency that I will use with creamy ivory. But for my cheek, because it's a smaller area and I wanted a more puffier look, I might leave it like in a 13 to 14-second consistency. Entonces esto de la consistencia de 10 segundos lo va a utilizar para el huevito, para el color ivory. Y para el pollito, como son zonas más pequeñas. Lo quiero más gordito, con un poquito más de volumen. Ajá, lo va a dejar en una consistencia más firme, un poquito más firme, ligera firme. ¿Sí? ¿Está bien lo que dije? This looks pretty good, yes. Para que se vea con más volumen. Mira, Diana pregunta, ¿qué número de duya es para el amarillo? Voy a ocupar duya número 2. Okay. Y dice Viri, hola, los miro por primera vez. Saludos, Hola, Viri. Viri. Gracias por venir por aquí.
Entonces vamos a dejar caer. Y estamos listos para comenzar. So now we're ready to start our cookies. Ahora sí, vámonos con la galleta. Okay, give me a second. ¿Nos hacemos hacia adelante? Yes. Una pregunta. ¿La cantidad de rollas que hiciste para cuántas galletas son? En realidad va a depender del tamaño de tu galleta y cuánto vas a ocupar en cada galletita. Yo creo que un promedio suelen ser entre 35, 40 gramos por galleta. Entonces, en realidad te podría dar, si son 300 gramos, 300 entre 35, ¿cuántos me da? Como 10, como una docena. Podría ser, pero solamente de un solo color. Cuando estamos haciendo un set que requiere varios colores, siempre va a haber merma, porque va a haber cierta cantidad que te tiene que sobrar o que sea lo suficiente para que te sea cómodo expulsarlo. Porque hay veces que solo ocupas, por ejemplo, 5 gramos, pero 5 gramos te va a ser muy difícil que tengas una micromanguita. Entonces, para eso vas a ocupar más y esa es la parte de la merma que sí se tiene que considerar. ¿Ok? Bien. Ok, so time to start our cookies. Es momento de iniciar con las galletas. So for this, remember that we always need to transfer our image directly onto our cookie. And for that, we are very excited because in our shop, in Vanilla Couture Shop, we already have our non-toxic pencils, which will help us for that. And we will use then our non-toxic pencils, which are 4 different colors that go in the packet. And we will use parchment paper, okay? You cannot use wax paper. Ay. Gracias, chef. Entonces, antes de comenzar, vamos a hacer la transferencia de la imagen. Y para ello vamos a utilizar los lápices que ya tenemos de nuestra marca, unos lápices no tóxicos, con papel para horno. No es el papel encerado, es papel para horno. So these are our cookie cutters. Remember, these are from Vanilla Couture Shop. Estos cortadores son de nuestra tienda, la tienditapastelera.com. There are 4 different ones. The ones that we will use today are pollitos saludando or chick waving. The other one is huevito con patitas, which is this one. That is egg with little feet. And you will find the others two also under Easter theme. Son 4 huevitos diferentes. Ahorita se los vamos a mostrar nuevamente. Pero vamos a hacer, ¿cuántos vamos a hacer ahorita? 2. 2. So every time you purchase one of our cookie cutters, you will have the digital file of the image itself. And what we will use is, I'm going to use my parchment paper. Y cada vez que tú adquieres un producto, un cortador de la tiendita pastelera, vas a recibir a tu correo esta plantilla que es la imagen del cortador. Entonces esta la va a tomar Lili para hacer la transferencia de imagen. So for my egg, I basically only need to draw like this my little feet. Vamos a dibujar solamente los piecitos porque pues el huevo pues es la forma del huevo, no hay mucho que poner ahí. Now I go the pencil going towards my cookie. Voy a colocar el papel a modo de que la tinta o el carbón del lápiz esté viendo a la galleta. I will basically just align it, you know. Los voy a alinear. And once I have it with 2 fingers, I'm just going to hold it onto my cookie, but still very delicate because I don't want to add too much pressure that I can break my cookie. And I will start drawing on top of my pre-drawn feet. Y con 2 dedos suavemente voy a sujetar la hoja del, ¿cómo se llama? Del papel encerado. Pero no demasiado duro porque recuerden que pues es una galleta y se puede romper. Remember that one of the most important things about this is that I don't want my paper to slide. Recuerden que lo más importante de esto es que no queremos que el papel se deslice. And before we fully detach it, remember that you can always just hold it and make sure that you can see what you draw. Y antes de quitar el papel, lo que hago es levantar ligeramente una esquina para asegurarme de que esté dibujado realmente sobre la galleta. If I can actually see it, then I am perfectly fine to just let it go. Si ya me aseguro de que sí lo puedo ver, pues ya puedo quitar el papel. Now I'm going to do the same with my other cookie. Now I already have this pre-made. So again, I'm just going to Ahora vamos a align hacer it. eso mismo con... This one. Sí, se ve. Like that, yes. Vamos a hacerlo con la otra galletita. Okay,
right Clases súper bien explicadas te ponen por aquí. there. Okay. I hold it and I start drawing on top. Y vamos a empezar a dibujar en la parte de arriba. For this one, I'm only going to focus on the eyes, on the wings, and on the eggshell. Y me voy a enfocar en los ojos, las alitas y el cascarón que se parte. I'm not going to draw the lips or the mouth because I will just go on top of the yellow. No voy a marcar el piquito porque pues eso va encima de lo amarillo, entonces pues no tendría caso que lo marquemos porque se va a tapar. Perfect. Okay, so now we're ready. Sorry. Ahora estamos listos para, lo siento, To decorate it. decorar. Dice, el color Qué de sus precisión es lápices... su traducción. No, está... O sea, Bob Ross se queda de a 6. Dice, Ajá. el color de sus lápices está súper cute. Estoy haciendo mi lista para comprar mis cositas con ustedes. Solo una duda, ¿los lápices los podré encontrar en la Alpina o solo en la tiendita pastelera? Por el momento solo están en la tiendita pastelera, pero esperamos pronto poder tenerlos también en la Alpina. Me robé su agua, chef. Okay, so for our eggshell, basically, I didn't want to use just a regular white. Okay, remember, this is white, and you can see there's a color difference. So for this one, I use our creamy ivory, but very, very little quantity because I just wanted like a fine difference between the white for it to have a little bit like a more warmth mood. Bien, entonces, para el cascarón no voy a utilizar blanco, sino con un poquitito de ivory cremoso para que no se vea, para que se vea un poquito más cálido. And I'm going to outline with my number 2 tip. Vamos a delinear con la tuya número 2. Mira, Billy pregunta, ¿hacen envíos a Estados Unidos? Así es, hacemos envíos a todo el mundo, pero lo único que no enviamos a Estados Unidos es la vainilla o líquidos ni polvos. Eso es lo único que no podemos enviar. Todo lo demás, lo que son duyas, cortadores, mangas, bases giratorias, todo eso sí lo podemos enviar. Y recuerda que si hablas de productos Enco, puedes encontrarlos tanto en amazon.com o en encofoods.usa.com. También puedes adquirir productos de la marca. Sí, porque como no enviamos, no podemos enviar los productos Enco porque son geles, no podemos enviarlos a Estados Unidos, no se preocupen porque la familia Enco está en Amazon. Y ahorita, si tú buscas a la Yummy Collection en Amazon, vas a encontrar que tiene descuento por tiempo limitado. Yeah, so if you're new over here joining us, remember that we have a special discount directly on our Yummy Collection kit for a limited time. So I'm doing a double outline here just to make sure that it doesn't mix with once I flood my eggshell. Y hago doble delineado para asegurarme de que no se... Pues, no sé qué. No se pierda como con el volumen del cascarón. Exacto. Quiero que se vea por encima. I want my feet to actually look quite like a little bit on top. That's why adding 2 outlines help me with my volume, and it makes me make sure that I don't flood too much, that my feet will just become Sí, y es que le lost. quiere que se vea bien esponjosito los piecitos que sí están por encima del cascarón. Por eso es que lo va a dejar como más rellenito. So for my feet, I'm using orange. Para mis pies estoy usando naranja. That's also from the regular Food Gel color line, but they also have neon orange. So either 2 colors, either of them will just work out perfectly. And now I'm just going to start with my flood consistency. Remember, flood consistency, I don't use any tip. It's my 10-second consistency. Vamos a poner con consistencia fluida o de 10 segundos. Lee el huevito. Mira, Katy tiene toda la actitud. Dice Katy Márquez que ella viene llegando, pero ya compartió. Katy, muchas gracias. Thank you for sharing this video. Nos ayudan mucho compartiendo porque más personitas se conectan y podemos mostrarlo a muchas más personitas para seguir haciendo lives. Okay.
vamos a rellenar el huevito. Que ese es algo, un lily tip bastante interesante, ¿no? Cómo hacer cuando, por ejemplo, tienes una superficie bastante amplia, para que te quede bonito el rellenado. It's very important that when you start flooding like these very large areas to make sure that the amount of pressure that you're adding to your piping bag should be the same all the time. Make sure that you don't have any sinking areas. Y es importantísimo que siempre, conforme vamos rellenando una galleta, nos aseguremos de que estamos aplicando la misma presión. De lo contrario, vamos a tener áreas que se hunden. I can also just open bigger the hole of my piping bag, but I just find that the bigger the hole, you can also lose some control over my cookie. And sometimes that's when everything just starts, overflowing. Or sometimes you can just start messing up maybe the fit because it's too much volume or too much quantity of real icing. Y es que también podría dejar el hoyo más grande. El problema con eso es que se puede perder el control muy fácilmente. Y podrías incluso aplicar de más, icing de más. Okay, so you can see it's very smooth. Now it's time for my cookie to start drying. Ahora sí, ya que tenemos esta parte, vamos a dejar que se eche un poco nuestra galletita, nuestro cascarón. Y tengo una pregunta aquí. Cuando rellenas, ¿ocupas que sea sobre el borde? O sea, la línea. Eso va a depender de lo que quieras hacer. Yo sí suelo ocupar un poco sobre el borde, pero hay algunas galletas donde respeto el borde. Siento que es de gusto. Por ejemplo, creo que todavía no lanzamos las chicas superpoderosas, pero cuando son cosas de cómic, que delineo con negro, yo no quiero que se tape lo negro, porque es parte de mi diseño. A eso me refiero. Okay, time for my other Ahora es eggshell. momento de mi otro cascarón. Okay, so in strict theory, the order that I'm going to start filling this cookie is the opposite as I should have. Why? Because I am starting with the eggshell, but I should be starting with the cheek, okay? But what I'm trying to do is I don't want to mess up my cheek when I will sprinkle these little freckles on my eggshell. So I don't want to mess up the yellow part. So that's why I'm starting with my eggshells, okay? O sea, que en otro momento tú hubieras empezado con el pollito. Sí, para que se vea que usted está saliendo del cascarón, ¿ok? Tendría que estar un poquito como por dentro. Pero como no quiero manchar mi cascarón al momento de hacer mis pequitas, es más fácil. Podría también hacer una pantalla para cubrir al pollito, pero siento que es más trabajo. Ok. So again, we outline. Excelente su curso, súper recomendado, dicen por aquí. Muchas gracias. Oigan, ¿y quiénes de ustedes van a salir de vacaciones? A ver, ¿cuántas personas andan de vacaciones y cuántas personas andan trabajando Como uno. esta semana? Como Okay. nosotros, los simples mortales que comemos. Que tenemos la mala maña de comer. Okay. Su clase en doméstica está increíble. Oigan, vanilos, y acuérdense que ya hay una sorpresita por ahí. En aproximadamente 3 semanas les vamos a dar una sorpresa sobre doméstica, porque si ustedes recordarán, el año pasado nosotros fuimos a España a grabar el segundo curso de doméstica. Les estuvimos compartiendo por ahí nuestra trayectoria, nuestro camino, mejor dicho, hacia España. No les hemos dicho de qué trata el curso, no les podemos decir hasta dentro de 3 semanas, ¿vale? Entonces, para que estén bien pendientes de nuestro Instagram, porque ahí es donde se va a hacer el estreno, ahí es donde vamos a anunciar la preventa, ahí es donde se va a hacer todo el show. Así que síguenos, si no nos sigues, búscanos en Instagram como Los Vanilos o como Vanil Couture y quédate bien pendiente a todo el contenido que vamos a estar sacando en el próximo mes y las historias. So Willie was just letting you know that remember that we have our Domestica course
which also has English subtitles. That's the basic one that you can see everything from our either cookie dough recipe and a royal icing recipe from scratch. This is different from this mix. And now we're working on a new surprise that will come out on April, so make sure to just stay tuned to our social media because we're very, very excited for you to see what's coming. Y me preguntan aquí si va a ser básico. No, este curso no va a ser. El de principiantes es el que está ahorita a la venta, que está actualmente a la venta. Ese es el de principiantes. El que viene tiene otras técnicas más avanzadas. Entonces, ya con eso completaríamos un nivel básico y un nivel intermedio. Okay, now my other one. Yes, the new domestica class, it's not going to be basic, but that because we already have the basic one, so it's going to be more intermediate designs. Para que nos sigan en Instagram y estén bien pendientes porque ahí es donde vamos a lanzar el enlace para que lo adquieran, ¿de acuerdo? Mira, aquí te preguntan, hola, ¿qué consistencia usan para el royal de fondo? Ya que a mí siempre me pasa que se desborda por las orillas. 10 segundos. Te súper recomiendo que vayas a ver el videito que tenemos en YouTube de cómo hacer el Royal Icing Mix de Enco, de cómo prepararlo, porque independientemente del tiempo de batido, te vas a dar cuenta que les pongo cantidad de Royal Icing, cuánto de agua y cómo debe de lucir o caer el Royal Icing para que no tengas ese problema. Sí. Okay. And then time for it to dry very carefully. And okay, in the meantime, let's make some royal icing transfers. En lo que esperamos a que se sequen, vamos a hacer unos transfers de royal icing. Mira, aquí te dicen, yo no tengo vacaciones. Nosotros tampoco. Ah, ya sé. ¿Quién hay por ahí? ¿Cómo están? Quiero vacaciones, che. Todos queremos vacaciones. A mí también quiere vacaciones. Dice Lynn Martín que no olvidó compartir, o sea que ya compartió. Muchas gracias. Mira, Okay. pregunta Jess, ¿cuándo hay que hacer doble delineado y cuándo no? Yo estoy haciendo doble delineado porque me quiero cerciorar de que las patitas se vean por encima de mi cascarón y yo ocupo mucho volumen en mis galletas. Si tú lo dejaras muy delgadito no va a ser necesario. Y por ejemplo también, como el pollito está como saliendo del cascarón, ay yo, es más, enfóquenme. Como digamos que, mira, sí. Como que aquí está mi pollito y yo quiero que la patita se vea como saliendo así, como que se está recargando un poquito la alita afuera del cascarón. Ahí entonces necesito hacer como para crear más volumen, hago doble delineado para que también se vea más gordito y se vea por encima. So, ¿cómo se llama? Jess? ¿Quién fue? Jess? Jess just previously asked me, like, when do you actually choose to make like double outline, you know? So what I was telling her is that I usually, it depends on the design, but in this situation that I have my cheek that is coming out of the eggshell, I want the little arm to be like on top of the eggshell. So for me to make sure to give this like visual effect that it's on top, I do the double outline to have more volume and it looks puffier and it looks like it's already on top of, like outside of my eggshell. Okay? Okay. Now, I'm going to use an acetate, a little bit of Crisco. Vamos a usar un acetato con un poquito de manteca vegetal. Just a little bit. Solo un poquito. And I'm going to use the smallest of this transfer sheet that you can just find directly at vanillecoutureshop.com. These are digital files. Y vamos a hacer las florecitas más chiquitas que puedes conseguir en la tiendita pastelera.com, que como son archivos digitales te llega a tu correo automáticamente de que tú lo compras. Okay. For this, I'm going to be using 1.5 Y para esto PMT. vamos a utilizar la duya 1.5 de PME. And this is basically the stiff consistency. Y esta es básicamente la consistencia firme. You can also use the number 1 tip. También It could podrías just be usar la faster. número 1 para hacerlo más rápido. I might change it because I just find it. I have Bien. to add too much pressure. O sea, tenías la 1 y usaste la 1, ¿la cambiaste? ¿o cómo? Ocupé la 1
Esta no la había ocupado, es la 1.5, porque es muy delicadita, pero siento que puedo hacer menos presión e irme más rápido con la 1. Me preguntan que qué consistencia es. Firme, estoy ocupando para esto firme. Y la amarillita es de la media con la que delineé el pollito. Ok. En realidad ahorita voy a ocupar solo una. Solo vamos a... Dime. No, lo iba a repetir, pero fue en español. We're only going to use one of these flower transfers. The most important thing for me in the transfers is that everything should touch. We shouldn't have any holes. Para mí lo más importante al momento de hacer transfers es que todas las piezas se tienen que tocar, no debe de haber huequitos entre ellas. That way they will not be as fragile as if there were any like little holes in between. De esa forma no van a ser tan frágiles a como si hubiera algunos espacios entre ellas. Okay. Y dice aquí Dairisa, dice, hola muchachos, ¿qué creen? ¿Qué? Aquí a punto de abordar un vuelo a Ciudad de México, no sin antes ver un poquito de la clase. Saludos. ¡Qué increíble! ¡Buen viaje! So I'm only using one, but to be honest, I always recommend that if you already have your realizing consistency, try to make as many as possible. You let them dry and you can definitely just keep them in a jar. Entonces, cuando ella hace, como ya hizo el realizing, pues aproveche y hace muchos. Pero aquí vamos a ocupar solamente uno. Exactly. Okay, now, in the meantime, let's start to prepare our creamy ivory. En lo que esperamos, vamos a preparar nuestro ivory cremoso. And I'm going to use some vodka. Y un poquito de vodka. Oigan, y a mí también me gustaría, digo, ya solamente una persona creo que me contestó lo de las vacaciones, entonces quiero pensar que todos tristemente vamos a trabajar. Pero bueno, otra pregunta, esta es otra pregunta. ¿Alguien ya nos sigue en Threads? Que es el Instagram de, no, el Twitter de Instagram. Es que ahí les publicamos, les hemos estado publicando cosas que no publicamos en ningún otro lado. De chisme nosotros. Nosotros de chismosos ayer. Por si alguien nos quiere seguir por allá, el Twitter de Facebook. Y Okay. a Sara sí dijo de vacaciones, pero atenta a live. Ándale. Okay, remember that my cookies are not fully dry, so I'm going to be as careful as possible. Ok, para avanzar Lili ya va a hacer algo, no sabemos qué, pero nos dice que recordemos que no está completamente seco, por eso tiene que ser muy cuidadosa. Yo lo dejaría, I should just let it dry for about like to 15 to 20 minutes before making this. I can see because I may crack my realizing a little bit. De 15 a 20 minutos es que lo dejaría. And I'm going to bring my other cookie as well. This is just to avoid damaging it. Very, very slowly. Okay, so I'm going to have both of them. I can either use a toothbrush, but right now I don't have my like hard bristle toothbrush or paintbrush. So you can also use one of these round paintbrushes. Lo ideal es que se utilicen pinceles como de cerradura duras o un cepillo de dientes, pero que sea nuevo, ¿verdad? Que sea solo para eso. If it's a toothbrush, please just use it for that. Nothing that you're just reusing one that for your mouth. So make sure. Okay. Yeah, I always have to make sure. Okay. So I have creamy ivory here. I'm just going to mix it. Tengo aquí ivory cremoso, lo voy a mezclar. And I think I'm just going to darken it. Y lo voy a oscurecer. And once I have this, Y una vez que lo tengo, okay, with a lot of my vodka, it has to be like very humid. You can see. debe estar I'm bien going mojado de to, vodka. like, how do you say it? Like, bling, bling. Like sprinkle it. Yeah, I will move my finger to sprinkle like the bristles, and that will just sprinkle out the little dots on my eggshells. Okay. Y Just like that. Lo que va a hacer es salpicar el huevito. And that's why I do it prior any other decoration, Y es por because eso that que lo way hago
antes de cualquier decoración. I am not worried if I... Así no me preocupo si mancha la parte Exactly, del if pollito. I stain any other side. So I think that looks pretty good. If I want smaller stains, I just need to go very, very near. And if I want bigger ones, I just go further and with more liquid. That looks pretty good to me. Si quiero pecas chiquitas, me acerco. Si quiero pecas grandotas, me alejo de salpico desde lejos. Okay. And remember that you only have to do this with enough time in advance for it to dry. Solo recuerda que hay que hacerlo con bastante tiempo de anticipación para que seque. Okay. Okay. Now let's. This one is like the fastest one. Esta es la más rápida. And I think it's a very cute idea if you also want to add like the names maybe of your grandkids or your sister, your siblings, your husband. It's a very, very nice Easter idea. Y la verdad es que esta está bien padre porque pues nada más le puedes poner el nombre de la persona que tú quieras, de tu hijo, tu sobrino, tu nieto. Y listo, ya tienes una galleta súper bonita. Okay. So, Y pueden jugar a esconderlas ahorita en vacaciones, ¿no? Para que los niños las encuentren. Ay, ojalá yo hiciera eso con mis hijas. Voy a hacer que busquen croquetas en el jardín. Okay, so time to fill up our feet. Remember, this is where the double outline that I told you. So this means that my puffiness, my volume should just go on top of it. That way it will not stay at the same level. If you are not very keen on having high volume cookies, don't worry, you can just let them like with less volume and that's still going to be okay. Y aquí es el punto en el que viene a la acción el doble delineado, porque lo vamos a dejar bien gordito, vamos a rellenarlo bien gordito para que se vea por encima del huevo. Si tú no estás muy acostumbrado, te da miedo dejar demasiado volumen, no te preocupes. Lo puedes dejar siempre un poco más planito y está bien, se va a ver bien. For example, this will, for me it's not good enough because I can see perfectly the outline and it will just look very flat. You can see that, right? Para mí, por ejemplo, esto no está bien porque está bastante plano. But if I just go in and I start adding more volume to it and I go on top of that outline, that looks like a very nice puffy, like a 3D Dedote. feet. Es un dedote. And that looks nicer. Entonces lo que hizo fue inyectar Royal Icing, meter la punta e inyectar Royal Icing para que se viera más gordito. ¿El salpicado se hace cuando todavía está fresco? No, señores, solamente lo hizo porque no tenemos mucho tiempo. Sí, de preferencia ya que esté seco, porque si llegas a tener demasiada humedad, se te puede hundir por el peso del agua. Entonces, ya que esté seco, corres menos riesgo. De acuerdo, chef. Dice, hola, gracias por tan linda clase. ¿Cuál es el grosor ideal de la galleta y cuál es el grosor del Royal Icing en una galleta? O el Royal debería ser menos grueso que la galleta. Me acaba de surgir esa duda. Okay, so she was just asking what is the perfect width of my cookie and also for royal icing. I really find that either the width and the royal icing like quantity is basically what you actually like. What I do in my cookies is a 6 millimeter width. However, in the royal icing, it can be a 3 millimeter width, but that volume will depend on exactly what you want to achieve. Some cookies can definitely have more volume, and some can just go flatter, and that will just be okay. ¿Le quieres Entonces, más o platicar? menos lo que dice son 3 milímetros de grosor del Royal Icing, pero eso depende mucho. También de qué tipo de galleta estás haciendo y qué tanto volumen le quieres dejar. Pero que ella calcula unos 3 milímetros de grosor en el icing y 6 milímetros de grosor en la galleta. Exacto. Pero es gusto personal. Conozco mucha gente que me dice, a mí me encanta que las galletas sean de 9 milímetros, casi de 1 centímetro, o les gustan más delgaditas. Realmente para mí es gusto personal y que tú sientas que son ricas al comer y que tus clientes también quedan contentos, ¿no? Si es un tema de que tú vendes, creo que también es bueno que preguntes, porque también he tenido muchos alumnos que me dicen, de donde yo soy, si no son de 1 centímetro, nadie te las compra. Y pues uno también se tiene que ir adaptando a algo que sabes que la gente va a valorar más, ¿no?
Pero bueno, la que yo ocupo son 6 milímetros de grosor en la galleta. Siento que queda rica y siento que no se vuelve frágil y quedan bonitas. Ok. Por aquí dice Mario René, deliciosas. ¡Saludos! So I'm going to outline my eyes. Remember to do so outside of the pencil. Vamos a delinear los ojos y recuerden que lo vamos a hacer por afuera del lápiz. And now I will flood my little cheek. Y ahora el piquito. ¿Sí? No. No, la parte perdón, amarillita. el pollito. Y ahora sí vamos a reinar al pollito. Al Ángeles, pollo. perdón, dice, para galletas que son cookie, cake, topper, ¿de qué grosor deben de ser? Siento que realmente que a ti te guste y que te vaya a funcionar. Porque, por ejemplo, también pueden no ser galletas y solamente ser transfer, y creo que funcionan muy bien. Pero si tú quieres que sea galleta, yo ocupo la misma, de 6 milímetros. Yo realmente cambio grosor cuando son cosas ya más 3D, como si fuera algo de casitas o algo que requiera mucho más estabilidad. Pero siento que no es que tenga que ser una ley, porque hay gente que le gustan gorditas y siente que también lucen más. A mí la impresión que me di, porque me alejo un poco de que sean de 1 centímetro, es porque siento que pueden verse toscas. Y para mí, ¿ok? Pero, por ejemplo, también conozco personas que lo trabajan súper bonito y que digo, ay, no, lucen muy bonitas. Pero no te me traumes y dicen, ay, no, es que yo no tengo ese grosor. Si te gusta cómo queda a ti, te gusta cómo luce tu trabajo, sigue ocupando el grosor que tengas. ¿Cuál es el código para comprar esos cortadores? El código, no tenemos un código como tal, pero puedes irte a www.latienditapastelera.com y le puedes poner pollito, pollo, te van a salir básicamente casi todos. Este era uno que se llamaba pollito saludando, el otro es huevito con patitas, los otros ahorita no los revisé, pero así los puedes buscar. Huevito, pollito. Ajá, huevito con patitas arriba, Ajá. el de pollito con cascarón y pollito saludando. Ahí está. And I have a question here. Before we go to the question, just very quickly, so this little eggshell that looks cracked, I do want it to look pointy. So with the help of my square tool, I drag it on top. Y para que Ok. esto se vea como bien puntiagudo, le está haciendo el piquito con el punzón. Okay, Para que no se vea redondeado, ¿verdad? yes. Bien, Now it's so done. the question here is, Yes. Let me where know. are you located, guys? We are in Mexico City. Enco's products is directly in Monterrey, which is in another city. But Vanilla Couture, we're in Mexico City. And does Enco is a family business? Is Enco a family business? Yes, that's the question. I don't know if I would consider it a family business. Like, what does it mean? Like, the whole family is working there? Yeah, I think so. There are family members working there, but not the whole family. No, I think the question is because of the Familia Enco or Family Enco, maybe? Maybe. But the thing that we call like Familia Enco or Enco's family is because, well, what part of the vision is that we are trying to help with wonderful products to other people as if we care for our family members. So that's the whole idea behind it, which is pretty cute. Because we also find that when you care for others, you will see that there is more retribution in your life. So the way that Enco helps is with creating wonderful products with great quality that will just help like mostly bakers to create edible creations with wonderful products. Okay? Yes, so we are not the owner's family. We are not that. No. We care Not as us. family. Yes, but we care for you guys as if you were family members. Okay, so in the meantime, let's do our little bow. Okay, the question is like, is it small owned? Because you're only available on Amazon. Yeah, okay, so here's the thing. We're very, very proud because we're doing, well, Enco itself is trying their best to obviously be more available in more countries. But one of the things that you need to make sure is that every country has its own laws and its own like edible, like for example, the FDA approved ingredients
and colors and everything. So most of the times it takes time and also investments for, how do you say, licenses for the actual, product reviews to see that they're actually good quality ingredients, that they have the correct ingredients and also formulas that are accepted in other countries. So there's a lot of work behind it. It's not just, like to send product, because some countries have like these special requirements. So yes, that takes time, that takes effort, and that also takes investment. And we're sure that we will go all around the world, but one step at a time. Right now we're trying to be more available in the US. And you can also help us a lot by with recommendations, because so far a lot of like US suppliers and US stores still don't know a lot about the brand. So we're trying our best to become visible for people to see that there are very great qualities in food gel colors, and also, in realizing mixing the meringue powder, it's very stable. But the only thing that we can start with is to make sure that you can see this product so that people like you, customers, will ask for it. And that way we can become more available to you, not only through Amazon, but also through other stores. If you know any other like store owner, you would really help us by sending us information, any recommendations, so that they can just go directly and see what they can work out. Okay? So let's go with our bow very quickly. We're almost done with our little cheeks. And also because the factory is based in Monterrey, Mexico. Yes. It's not within the US. Okay. So, I have some royals in here. So either you can use some fondant, gum paste, or modeling chocolate. Remember, that is up to you what exactly you want to add onto your cookie. So this is my lily bow. And I'm just going to add a little bit of fondant, because right now it's very hot. Vamos a usar es fondant, ¿verdad? Fondant para hacer el moño. O como muchos le llaman royal icing moldeable, chef. ¿Cómo es eso? Es que lo mismo, ¿no? Pareciera, ¿verdad? Nada más con un poco de goma. Okay. Remember to keep it as flat as possible. And once you have this, it's time to start opening it up. Una vez que ya lo tenemos bien planito, vamos a empezar a abrirlo a los costados y luego a sacarlo así. Yes, and then we pop it off. Okay? Now let's bring our cookie to finish it up. Remember that we're doing this very carefully. Pregunta que si el limoño se lava o solo se limpia. Yo sí lo lavo. Pero hay que dejarlo secar bien. Pero, exactamente. Porque como tiene muchas ranuritas. En la deshidratadora 10 de 10. En la deshidratadora queda muy bien. Okay. So now let's do. Hagamos los ojos. This is number 1 tip. Esa es la duya número 1. Dice que trabajas muy rápido. Gracias. Okay, time for my peak. Mira, Bere te dice amo, es el limoño. Gracias, Bere. I do my outline. I'm going to just. Delineo el piquito y lo rellenamos. And for example, I just find it's a little bit too roundy. Lo veo bastante redondito. I'm going to, with the help of my scribe tool, Así que con mi punzón. to do it a little bit more pointy. Yeah, like that. Más puntiagudo. Okay, once I have this, I will also, I'm not sure if it's that dry, but I could add with non-toxic. Ay, qué miedo. Yeah, no. No, mejor déjalo así, chef. Se ve bonito. Okay. Bien, no le voy a hacer las cejas a petición de Willy porque todavía se ve fresco. Y le iba a hundir la punta. Le ibas a hundir la punta. Okay. Very carefully. ¿Ya Let me. secaron? Yes, because they're very tiny. Mm. Now let's add. This is stiff consistency, remember? Consistencia firme.
very, very carefully. Con mucho cuidado. I'm going to put just a little bit in the center and then Pongo un poquito en el centro y entonces las hojitas. just going to do 3 of them. 3 hojitas. I pick my little transfer Yo tomo mi transfer. and carefully I just add a little bit of pressure for it to go down. Remember to do this when this is fully dry because otherwise it will just sink, okay? Sí, This is recuerden que one of esto the tiene risks que we're ser- taking. Tiene que ser cuando esté seco, porque si está fresco luego se va a empezar a hundir. Okay, and last but not least, we will add our bow. Ponemos el moño. So for this, I'm just going, oh, we can do the ivory. Areli pregunta, ¿cuál es la deshidratadora que usan y cuánto tiempo la dejan secar? Nosotros ocupamos la Excalibur y si te... Bueno, es que hablamos de lo del molde de silicón, lo puedes dejar el tiempo que quieras. Galletas de 15 a 20 minutos máximo. Okay, so we have our little chick here. And now it's time to bring my other cookie. Okay, we're ready with two. Dice Joana, amo escucharlos hablar inglés. Ay, gracias. Es Gracias hermoso por estar hablar otro aquí. idioma. Sí. ¿Ya estamos, chef? ¡Ya Bien, estamos! Vanilitos, pues es momento de la votación. Como bien saben, cada vez que finalizamos los lunes de lives, nosotros hacemos un momento para que puedan votar cuál fue su galleta favorita del live, ¿ok? Y en este caso tenemos como número 1 al pollito que sobresale del huevito. Ahí está con su florecita. Ah, ya vi el ala que decías que quería que estuviera como encima del huevo. Ajá. O también tenemos una más sencillita que es el pollito con patitas. Las patitas del pollito. Patitas de pollo. ¿Es lo mismo Royal Icing que merengue en polvo? No, es distinto. El mix, el Royal Icing Mix, viene nada más para agregar agua. El polvo de merengue te sirve para hacer una base de Royal Icing, pero también te sirve para merenguitos, te sirve para hacer merengue también como para cubrir pasteles. Tiene otras aplicaciones, no solo Royal Icing. ¿Cuál es su favorita entonces? Es momento de votar, vanilitos. Y ¿Cuál gana? Ajá, sí, a ver cuál gana. A ver que nos pongan el número 1, que es el pollito con el moño, o el número 2, que es el huevito con patitas. Este todavía no es pollito, puede ser un patito también ahí dentro. O cualquier animal, ¿no? Que sea... O cualquier animal que tenga los patitas naranjas. Muy bien. Ay, voy a robar agüita. Mira, aquí ya pusieron 2, 1... El 2, dicen por aquí, yo voto por el pollito con su moñito. El 1, pero me encantaron las 2 y creo que la 2 es más fácil, ya que no tiene tanto detalle. El 1, el 2, vale, pues yo creo que ya tengo ganador. ¿Sí? ¿Ya tenemos ganador? Sí, chef. A ver, yo Do ya we have a tengo. winner in this set? Ujú. Bueno, vamos a voltearlos, vamos a mostrarles rápidamente los otros pollitos que hiciste. Sí, Que, bueno, sí, no sí. los hiciste el día de hoy, pero... No, pero van a estar en reel para que también estén muy, muy atentos, Ajá, ahí. para que no se los vayan a perder. So today we only made 2 of these cookie sets that you can find here in this little dish. But remember that if you also follow us directly in our Instagram account, Vanille Couture, this is how you can find us over here. This is our name. If you find us in our Vanille Couture account, you will see the other 2 cookies as a reel as well. We will load it over there. And also make sure that to remember, if you are watching us from the US, we will be very happy to attend SoFlo, which is in Miami Cake and Candy Convention that will be taking place at the end of April. And we're super excited to see all of you guys over there because Enco family is coming over to you guys. So make sure to also join us at SoFlo. We will be very excited. Also, if you're watching us from the US, remember that we have a special discount on our Yummy Collection kit. Remember that if you want the discount code, let us know that we can send you the link for you to use it, and we will also publish it tomorrow in our Instagram stories in Vanille Couture. And okay, it's time to Es show momento you de the winner. decir al ganador.
recuerden que vamos a estar en Soflo, la expo de Miami, una expo en Miami, vamos a estar por ahí el día 27, 28 de abril. 29, ajá, 28, 29 de abril. Así que si vas a Miami, a Soflo, por allá nos veremos, ¿ok? Sí. Vamos a dar regalitos, vamos a tener clases gratis y vamos a tener un montón de diversión en el stand de Enco. Sí, así que ya saben, vayan animándose. Si alguien ya va, también platíquenos, porque nos dará muchísimo gusto saludarlos por allá. El ¿Okay? ganador, chef, de esta tarde today's es... cookie winner was... Okay. Ah, no, espérense, todavía no, ¿eh? El ganador de esta tarde es... ¿Y yo cuál? Estaba así en el orden así, ¿verdad? Pero estaba así. Sí le dijimos, Ok. che. Ya, aquí está el apuntador aquí de gobernación. O sea, el número me lo sé, pero no sabía si era el primero. Pero bueno, creo que ya sé. Ah, ok, gracias. El ganador es... Ok, the winner is this little chick. ¡El pollo ganó! ¡Tan, tan, tan! Eso, muy bien. Okay, so this was today's winner. Remember that we will be publishing also the other cookies on Instagram. And make sure to also tag us if you are willing to make any of these cookie chicks for this coming Easter. We will be very happy. Remember to tag Enco Foods USA and also directly at Vanille Couture because we will be very happy to share your work. Y dense una vuelta por nuestras redes sociales de Vanille Couture. Recuerden que pueden buscarnos como Vanille Couture o Los Vanilos. ¿Ok? Les acabamos de subir un video de pastel, ya sea en Instagram, en TikTok o en YouTube. Ahí nos pueden ver también. Y también en el Twitter de Facebook, que es Threads. Ahí también nos pueden encontrar. Ahí publicamos cosas que no publicamos en ningún otro lado. Así como que el chismito sabrosito. Así que por allá también nos vemos, ¿ok? Okay? Venga. So, see you next Monday in another Instagram, no, not Instagram, another Facebook Live. And thank you guys for joining us. I send you big kisses and hugs. And see you guys next week. Bye. Bye.